No, ya, parte de nuevo entonces. Dale. Todo de nuevo. Lo que pasa es que llegó alguien y lo acepté. Sí, hay Y alguien que se ha ahí caído y estaba con problema de conexión, pero andaban buscando señal. Ya, dale nomás, se Javi. supone que Si los que ya hay... entraron deberían entrar solos después, ¿no? Sí, no necesitan autorización. En la primera imagen quedaste. Eso. Ya, de nuevo, para que se grabe entero. Ya, ahora sí, confírmame que se escucha y se ve. Sí, se ve bien y se escucha. Dale nomás. Ya, perfecto. Este mini taller lo llamamos mini taller porque le vamos a dar una base de todos de los insectos y las enfermedades que pueden afectar a nuestras plantas. ¿Por qué no le llamamos taller de plagas, por ejemplo? Porque no todos los insectos son plagas, al igual como las malezas. Pau, vaya a tener que bajar tu micrófono porque los pajaritos están Ah, hablando ya, muy fuerte. dale. No hay problema. Ya, este taller entonces se llama Insectos fitófagos y enfermedades de las plantas, porque los insectos que a nosotros nos afectan en nuestras plantitas son los fitófagos, quiere decir los que se comen las plantas. Y hasta cierto punto, porque en verdad ese es su alimento y tenemos que compartirlo, ¿ya? Encontré esta frase que dice, si desaparecieran todos los insectos de la Tierra, en menos de 50 años desaparecería toda la vida. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en menos de 50 años todas las formas de vida florecerían. ¿Qué nos indica esto? Que nosotros estamos abusando aquí y en verdad deberíamos compartirlo. Eh, bueno, los animales se clasifican en dos grandes grupos que son los vertebrados y los invertebrados. Los vertebrados, como ya bien sabemos, son todos los animales grandes que conocemos. Y dentro de los invertebrados tenemos una clasificación en bastantes grupos también. Y dentro de estos grupos están los artrópodos. Y dentro de los artrópodos, de la clase artrópodos, tenemos a los insectos. Compartimos con los crustáceos, compartimos, digo, comparten con los crustáceos, miriápodos y los arácnidos. ¿Cómo identifico yo a los insectos? Porque los insectos tienen su cuerpo dividido en tres regiones, en cabeza, en tórax y abdomen. Poseen un par de antenas, dos pares de alas y tres pares de patas. Dentro de los insectos existe otra clasificación. Tenemos las clases ortópteros, odonatos, hemípteros, coleópteros, himenópteros, lepidópteros y dípteros. ¿Cómo diferencio yo tanto insecto? Porque todos se agrupan según su aparato bucal, según el tipo de antena, mayoritariamente, ¿ya? ¿Por qué nos interesa esto? Nos interesa la clasificación según el aparato bucal, porque según el aparato bucal es el daño que pueda o no hacer el insecto en nuestras plantas. Y en nosotros también, ya que estamos hablando en general de los insectos. Por ejemplo, aparato bucal masticador, como el del saltamontes, el chupador, como el de la mariposa, que tiene esta espiritrompa, que es una manguerita. Tenemos el picador chupador, como por ejemplo los zancudos, los chinches, que tienen como una jeringa hueca que entierran y chupan. Picador chupador. Después tenemos solo el chupador como una mosca y el masticador lamedor como una abeja. Como les dije en un principio, no todos los insectos van a afectar a nuestras plantas. Solo nos interesa controlar o compartir, como le digo yo, nuestra huerta con los insectos que son fitófagos, que son los que se alimentan de plantas, en al menos alguna etapa de su vida, porque los insectos, dependiendo de cómo sea, tienen etapa de huevo, larva, pupa, adulto, algunos no tienen todas las etapas, pero que en al menos una de ellas coman plantas o nos afecte a nuestra planta es donde nosotros tenemos que estar pendientes, ¿ya? Estos insectos fitófagos se clasifican en defoliadores, que son los que se comen la hoja, los minadores o barrenadores, que forman galerías en los tallos,
Los xilófagos son los que se comen la madera y los chupadores que succionan los fluidos vegetales. ¿Ya? Aquí están separados los insectos que a nosotros nos interesan, los aparatos bucales que nos interesan. Los insectos fitófagos que están presentes en nuestros cultivos, que ocasionan diferentes daños según su aparato bucal, también depende de la cantidad de insectos presentes en las plantas. Como yo les menciono, hay que compartir nuestra huerta. Si yo tengo una poca cantidad de pulgones, por ejemplo, o de lo que sea, que se estén comiendo las plantas, la verdad es que si yo veo que no me afecta y la planta de todas formas igual me da lo que yo quiero comer, yo soy de las que no aplicaría nada. Pero los insectos son de una reproducción muy, muy rápida, ¿ya? Y depende mucho de las condiciones climáticas para esa proliferación. Y por eso siempre hay que controlarlos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos los que tienen aparato bucal masticador. Y estos son los tipos de daños que pueden hacer. Ya ven, acá tenemos una larvita que va comiendo. Entonces, este insecto, por ejemplo, no es específicamente el de la foto, pero hay insectos que en esta etapa de su vida comen la hoja, pero cuando ya son adultos no, como generalmente son los lepidópteros. Algunos ponen los huevos y pasan todo el invierno bajo tierra. Y luego, cuando salen, cuando despiertan de este letargo o ya cumplen su ciclo y cambian de etapa, pueden comer como larva las raíces, pueden subir a la planta y comer las hojas, o sencillamente el adulto de esa larva, al salir, se come la planta. ¿Ya? Si no es complicado, por eso es importante identificar el insecto o qué es lo que se está comiendo para yo poder, entre comillas, controlar o atacar. ¿Ya? Masticador, entonces, estos son los daños que pueden hacer. Después tenemos aparato bucal picador chupador. Como si hacemos el ejemplo del ser humano, tenemos el zancudo. ¿Qué hace el zancudo? Se acerca a nuestra piel, nos entierra su aparato bucal y nos chupa la sangre, ¿cierto? Bueno, ese es el aparato bucal chupador también, picador chupador. Y en los insectos que son fitófagos, hacen lo mismo. Los que estuvieron en el taller anterior de nutrición, nosotros estuvimos viendo que la planta tiene un sistema como el de nosotros vascular, eh, tienen como venas también adentro. Entonces, estos insectos que tienen aparato bucal picador chupador, entierran su estilete, esta agujita, y se chupan la savia. Entonces, ¿qué pasa si se chupan la savia? El árbol no crece o la planta no crece, no puede desarrollarse porque es su alimento. Dentro de este grupo, que es diría yo, uno de los que más nos molesta a nosotros en nuestra huerta, está la mosquita blanca, que es esta señorita que está aquí, y aquí está en una foto un poco más lejos, que la hemos visto, uno mueve la planta y salen volando, ¿cierto? Estas tienen aparato bucal picador chupador. También está la conchuela o la cochinilla, porque también la pueden encontrar en internet como cochinilla, que se ve de esta forma, ¿ya? Quiero recalcar que estamos hablando en general. Pueden haber mosquita blanca, no sé si hay muchas, pero conchuela, por ejemplo, hay varias. Conchuela algodonosa, conchuela canalada, conchuela negra del olivo. Por eso en estos talleres vamos a hablar en general. Y aquí hablamos de este tipo de insecto fitófago que tiene aparato bucal picador chupador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque da lo mismo cuál conchuela sea. Yo ya sé cómo controlarla porque ya sé cómo come, digamos, cómo come la planta. Lo mismo que si es otro tipo de insecto en donde se come la hoja. ¿Ya? Esta conchuela puede ser esta, puede ser así, se ve de diferentes formas. Tiene como un caparazón. Y este caparazón, porque tiene una etapa que es móvil, que son estos crawlers, que son todos estos chiquititos, no sé si aquí no alcanzo a distinguir si son huevos o ya tienen patitas, estos salen caminando por la planta, encuentran un lugar, entierran su aparato bucal, empiezan a comer y se empieza a formar esta como caparazón, ¿ya? Y ahí se quedan.
Y todas estas después son la cantidad que una sola puede generar. Para que vean ustedes que si yo tengo uno solo, no puedo decir, ah, tengo uno, lo dejo total, comparto mi comida con ella. No, hay que tener ojo, porque miren la cantidad que salen después. Seguimos. Aparato bucal, picador, chupador, el chanchito blanco. ¿Quién no conoce el chanchito blanco? Ahí está. Hay diferentes tipos también. Unos que tienen esta colita larga, otros que no la tienen, y hay diferentes tamaños, pero en general son de esta forma. Yo creo que todos lo han visto. El mismo sistema. Los pulgones también, súper conocidos, que a veces se les llama plaga porque la cantidad presente es muy, muy grande y ya me está molestando, me está afectando. Si yo tengo, por ejemplo, un limón en el antejardín de mi casa y ese limón tiene pulgones y esos pulmones se caen o se tiran y abajo tengo más plantas y tenía una menta. Ahí llegó la menta. Porque la cantidad de pulgones que la atacó era muy grande para la planta y no lo pudo soportar y murió. Ya, por eso en ese momento lo llamamos plaga, cuando la cantidad de insectos presentes es demasiado y me está afectando ya en mi huerta o en mis plantas, porque pueden ser las plantas de jardín también. Los pulgones, aparato bucal picador chupador, de la misma forma. ¿Por qué siempre? Ah, y estos se reproducen, mire, de vivípara. Tienen reproducción vivípara, ahí está saliendo un pulgoncito. Tienen una etapa de los pulgones que son con alas. Entonces es súper, súper difícil de controlar cuando ya tengo mucho. Por eso hay que saber la época, más o menos las condiciones que le gusta y qué tipo de plantas le gustan, porque no todos los insectos fitófagos se comen todas las plantas. Son algunos muy selectivos. Ya, aquí pasamos a otro que no es un insecto, es un ácaro, pero afecta sí mucho a nuestras plantas, que es la arañita roja. La arañita roja también hay varios tipos, no es solo una, pero se ve de esta forma. Cuando yo tengo una planta que tiene este síntoma, es porque tiene arañita roja. Ya, porque esto es lo que yo alcanzo a ver cuando ya tengo la planta muy atacada por la arañita roja. Esto no lo alcanzo a ver a simple vista. Estos son los huevos. Si pudiesen tener una lupa, lo tienen que mirar por el en vez de la hoja, por detrás de esto, y podrían llegar a ver a las arañitas que son así, o los huevos. Y esto es lo que yo alcanzo a ver, pero hay que tener ojo porque apenas yo empiezo a ver esto o un poco de esto, tengo que preocuparme, porque la arañita tiene un aparato bucal raspador. Creo que no lo vimos, atrás no lo mostré. Y el raspador eh, raspa, como bien dice, en la hoja y también impide que la planta en sí, fotosintetice bien. Por lo tanto, si no tengo una fotosíntesis, la planta no come y no crece. Importante, la arañita roja es difícil de matar cuando ya está presente, por eso es importante siempre prevención. Eso eran en muy resumido y básicamente las plagas que más afectan a nuestras plantas. Y las que tenemos que tener más atención. Es importante conocer el signo o lo que me muestra la planta para yo decir, ah, esto es un insecto chupador, esto es un insecto raspador, esto es un insecto mastigador. Porque ahí yo empiezo a averiguar qué insecto es. Puedo ir revisando la planta, es súper importante que siempre se acerquen a las plantas, las miren, noten los cambios y ahí van a ir conociendo cómo va reaccionando cada planta a cada insecto dentro de su ambiente, que es su casa, su huerta, etcétera, el macetero. Y también tenemos enfermedades de las plantas. Y al igual que nosotros, las enfermedades son producidas por agentes patógenos como hongos, virus y bacterias, igual que nosotros. Ya muchas de las plantas tienen hongos, virus y bacterias dentro de su sistema, en sus raíces, y al igual que nosotros,
nos bajan las defensas, el hongo, el virus o la bacteria atacan y empiezan a proliferar. Si yo les doy las condiciones también, las plantas pasa lo mismo. Por eso hay que protegerlas, siempre tienen que estar bien nutridas y cuidar el entorno, la humedad, la temperatura. Dentro de los hongos, dentro de las enfermedades de las plantas, los agentes patógenos que generan enfermedades, la mayor parte es generada por hongos. ¿Ya? Y hay diferentes tipos de hongos, igual que los insectos, y diferentes partes de la planta que atacan. Están los hongos foliares, que atacan a las hojas, como esto que se ve acá. Están los hongos vasculares, que atacan por dentro de la planta. ¿Cómo me contagio yo de hongos vasculares? Por el suelo, por las raíces, por los insectos, por mal manejo mío de la planta. ¿Por qué? Porque si yo podo una planta, por ejemplo, que tiene un hongo vascular y después voy a cortar otra planta y no limpié mi tijera, voy a contagiarla. Estos hongos entran generalmente por heridas en las plantas. Y hay otro hongo que son los de la madera, ya que se alimentan de la madera, generalmente madera en descomposición o de árboles muertos, generalmente no generan mucha enfermedad los xilófagos, pero siempre, siempre la cantidad es la que va a hacer el mayor daño o menor daño. Ejemplos de hongos foliares que atacan las hojas de nuestras plantas. El mildiu, que se ve de esta forma, la fumagina, que es esa, o negrilla le llaman en otros países, es esa capa negra que se forma generalmente en los limoneros, en el laurel. Esta fumagina, si bien no ataca directamente a la planta, sí se come o vive de la mielecilla que excretan los insectos picadores chupadores, como la mosquita blanca, el chanchito blanco, la conchuela. ¿Se han fijado que si tocan esto está pegajoso y está lleno de hormigas? Bueno, estos, los pulgones generalmente se pueden ver más. Ellos al chupar la savia, pasa por su cuerpo, se alimentan y excretan una sustancia que es azucarada. Y esta sustancia la dejan por la hoja. ¿Quiénes se benefician de esto? Las hormigas. Por eso las hormigas protegen, entre comillas, a este tipo de insectos. Y la fumagina, este hongo que llega también a comerse esta mielecilla. ¿Y qué pasa con la fumagina? Que cubre la hoja. ¿Y qué pasa si yo cubro una hoja? No le llega luz, y si no tengo luz, no tengo fotosíntesis. Si no tengo fotosíntesis, la planta no genera su comida, se debilita, empiezan a proliferar los hongos, otros hongos, y mi planta la voy matando de a poco. ¿Por qué? Solamente porque hay pulgones, imagínense. Esa es la fumagina. Y la botrytis también, que se ve de esta forma en las hojas. Otros tipos de hongos, tenemos la roya, que por el en vez, que es por atrás de las hojas, se ven estas pústulas anaranjadas. Cuando ya tengo esto, tengo mucho. Ustedes ven uno y al tiro preocúpense. Esta roya generalmente la vemos en las rosas. Quizás también son selectivos los hongos, ¿ya? Hay muchos cultivos que le ponen, bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero les ponen un tipo de planta ornamental o algo que no voy a comer para atraer insectos que se van a comer mis hojas, como cómanse esto, pero no se coman mi huerta. ¿Ya? Ahí esos son manejos que hay que buscar según lo que ustedes tengan. Otro hongo es la antragnosis, que se ve de esta forma. Oidio, que es este polvo blanco que también ataca mucho las rosas, que es desesperante porque es muy rápido, muy, muy rápido de atacar. Esos eran los hongos foliares. Los hongos vasculares, que ya habíamos hablado que entran a la planta y están por dentro, pueden entrar por las raíces, pueden entrar por heridas. ¿Se acuerdan que tenían un sistema de tuberías dentro de la planta? Y cada herida deja expuesto eh, a la planta. Igual que nosotros cuando tenemos heridas,
si no nos curamos, si no nos sanamos bien de esta herida y no hacemos esta costra, tenemos una entrada, un acceso a cualquier bicho, como le decimos nosotros. Y ahí donde las heridas se infectan, qué sé yo. Las plantas les pasa lo mismo. La diferencia es que las plantas son obviamente mucho mejor que nosotros. Y ellas solas tapan esta herida, igual que nosotros la costra, pero ellas lo hacen de adentro, haciéndole un tapón a esto para que no entren. Pero a veces no alcanzan o es muy grande la herida que igual pueden entrar por ahí. Acá tenemos en este ciclo, en esta figura tenemos el ciclo del verticillum, ya que es un hongo vascular. Y acá podemos ver en este ciclo que aquí hay una herida. En esta herida está el hongo se desarrolla, forma los micelios, luego esos hongos, esos micelios caen al suelo y ahí empiezan las esporas a germinar y vuelta y entra por las raíces y vuelve a atacar o vuelve a atacar a otra planta. Ya eso es básicamente la forma de entrada a la planta. El verticillum podemos ver que ya cuando está la planta muy afectada se ve de esta forma, que tengo una parte de la planta verde y otra parte de la planta que ya está seca. Otro hongo que es bastante conocido y en la agricultura también ataca mucho, que es la fitóftora, ya que se ve de esta forma. Este es el signo de la fitóftora. ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Es que el signo, no, perdón, el síntoma es lo que yo veo cómo se comporta la planta, porque yo estoy viendo que tiene esto, pero yo no estoy viendo la fitóftora en sí. Entonces lo que yo veo es el síntoma y cuando yo veo el hongo o veo ya la enfermedad en sí, es el signo. Y los hongos xilófagos, como ya habíamos hablado, que mm, se ven generalmente en plantas leñosas porque se comen la madera. Otro agente patógeno son los virus. Los síntomas foliares típicos incluyen patrones de mosaico, como se ven en estas fotos, lesiones cloróticas o necróticas, cloróticas son blancas, necróticas son negras, amarillamiento, estrías o franjas, decoloración y formación de bandas en las nervaduras y enrollamiento y curvatura foliar. O sea, son un montón de síntomas. ¿Ya? Ese síntoma es lo que me está mostrando la planta porque algo le está afectando. Yo no veo el virus ahí, porque es demasiado pequeño. Entonces, por ejemplo, esta hoja tiene franjas amarillentas, ¿cierto? A lo largo, como, sí, franjas. Yo podría esto también confundirlo con deficiencia de algún nutriente, como lo vimos en el taller anterior. Pero puede ser también un virus. Entonces es importante que sepan y ahí hay que empezar a averiguar puntualmente cuando ustedes vean una planta así en su huerto, la planta y el síntoma. Y empezar a descartar. Y ahí empiezan a averiguar si es virus o si es una deficiencia. También se puede ver de esta forma, o así, en que se va, no es una planta que uno vea se está secando, es, eh, son como estrías o franjas, hay decoloraciones, hay necrosis. Ay, perdón. Acá también, ven que se ven como unos puntitos amarillos. Y está curvada la hoja, generalmente los duraznos, que yo he visto, que, bueno, en la agricultura se ve, pero en las calles, cuando tengo eh, árboles frutales en mi casa, en mi jardín, y se le enrolla la hoja, generalmente el durazno tiene un virus. También puedo ver síntomas en las flores. Puede haber una deformación, un cambio de color, un mosaico, y se llama corrimiento o quebrado. ¿Han visto estos tulipanes? Los venden en las tiendas que tienen área jardín.
Este tulipán lo venden como tulipán, no sé qué nombre le pondrán. Bueno, ese tulipán tiene un virus y por eso es así de lindo, digamos. El tulipán puede vivir con ese virus, no sé si cuánto durará, si durará más o menos a este otro, en comparación a este otro, pero tiene un virus. Y yo, bueno, utilizo de forma comercial la presencia de este virus. Y hay plantas también que los tienen. Aquí podemos ver en esta foto un insecto picador chupador que introduce su aparato bucal en la pared celular. ¿Por qué lo puse acá? Porque muchos virus se contagian de una planta a otra por los insectos picadores chupadores. Síntomas en los frutos. También tengo mosaicos, tengo achaparramiento, que chistosa esa palabra, que como que no crece, se quedan chicos, decoloración o malformación y anillados cloróticos, que son anillos como blancos o amarillentos claritos. Los tallos en las plantas pueden desarrollar quebraduras, hundimientos y tumores en respuesta a una infección viral, ¿ya? Si nosotros llegáramos a ver un tomate de nuestra huerta así, yo creo que ya es como muy extremo. Yo creo que antes de llegar a esto ya podríamos identificar que algo le pasa a la planta, si es que alcanza a hacer un tomate, porque en nuestro huerto no vamos a tener hectáreas de tomate, ¿ya? Por eso le digo. También llegar a esto es como muy extremo, creo yo. No creo que nosotros, huerteros chicos, lleguemos a ver esto. Pero si lo logran ver o de alguna forma lo ven, lo identifican, ya saben que es un virus que atacó a la planta y el virus se contagia con los insectos picadores chupadores. Otro agente patógeno son las bacterias. Las bacterias pueden causar enfermedades graves y muy dañinas, económicamente dañinas porque nos matan los cultivos, ¿ya? Más que sí, económicamente a nosotros nuestros bolsillos nos puede dañar porque si nuestro huerto es atacado por alguna bacteria, estamos fritos, no vamos a tener cosecha. Puede ocasionar desde manchas, mosaicos, pústulas en hojas y frutos o podredumbres malolientes. ¿Qué significa cuando ustedes sacan las papas y las papas están hediondas, los tallos de las plantas están blandos y usted los toca y tienen mal olor? Bueno, eso está podrido por una bacteria. Eh, Algunos causan una distorsión de las hojas y tallos relacionada con hormonas llamadas agallas de corona, una proliferación de células vegetales produciendo un abultamiento en el cuello de las plantas, como un tumor. Acá podemos ver, esto si no me equivoco es de tomate, miren este. Acá también podemos ver estas como manchas. Miren este, los frutitos. Ve que igual generó el fruto, igual la planta se ve bien, pero ahí está mostrando que tiene síntomas de bacterias. En general se considera que la infección por bacterias es pasiva, es decir, accidental. Pueden entrar a la planta a través de aberturas naturales como los estomas. Los estomas son aberturas que tienen las hojas en las plantas, que sirve para el intercambio gaseoso. Las lenticelas y también por heridas en hojas, tallos o raíces, o ser introducidas por insectos fitófagos. De nuevo los insectos, ¿ven? Las condiciones de nutrición de la planta pueden favorecer la multiplicación en diferentes partes. Lo mismo que nos pasa a nosotros, si estamos malnutridos, si estamos tristes, si estamos con las defensas bajas, todas nuestras bacterias, hongos y virus que tenemos en el cuerpo van a aprovecharse de eso. En las plantas es exactamente lo mismo. Por eso todo esto es un ciclo, es un círculo. Yo no puedo solo fertilizar mi planta y nada más, no puedo solo controlar los insectos, no puedo solo, tengo que hacer todo, ¿ya? Porque todo está unido. Acá podemos ver otros síntomas de bacterias, por si los llegan a ver en alguna planta suya o de algún amigo o vecino, ¿ya? Para que no les estén aplicando un montón de fertilizante cuando en verdad no era la fertilización, o quizás sí fue la fertilización en un principio, pero
hay otras cosas que están ahí atacando a la planta, ¿ven? No todas las bacterias que existen en nuestra huerta son malas y nos van a generar enfermedades o nos van a tener ahí en ascuas. Hoy esta se enfermó, ahora un día no la regué, se me va a enfermar. No todas. Hay muchas bacterias que son buenas y que nos sirven como las bacterias fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias hacen simbiosis con las plantas en las raíces, ¿ya? Y les ayudan a que la captación de nitrógeno sea mucho mejor y fácil para la planta, porque y ellas, las micorrizas en este caso, se benefician de la planta. Entonces existe ahí una asociación muy buena. Nosotros alimentamos y ellos nos alimentan. Fantástico. Estas bacterias fijadoras de nitrógeno las puedo aplicar yo de forma manual. Existen, las venden en unos frasquitos. Unos frasquitos, no tengo idea cuánto valen, después les voy a dejar por ahí el dato, me preguntan. Se puede aplicar a la planta directamente en la raíz, en los trasplantes. Los Rhizobacterium también, que son bacterias fijadoras de nitrógeno, forman estas, estos como saquitos en las raíces y se asocian con la planta. Nódulos. Nódulos, gracias. Se me había ido la palabra. ¿Cómo controlo ahora todo esto? ¿Qué hago? Ya me asusté. Bueno, para los insectos existen insecticidas que son químicos, que son sintéticos, que son naturales. Ay, Pau, tu micrófono. Sorry, apago. Ya, el insecticida, la palabra insecticida significa que mata a los insectos. Ya, esto puede ser natural, puede ser orgánico, puede ser inorgánico, puede ser vegetal, puede ser sintético. Ya, existen varias alternativas. ¿Cuál es la idea? No aplicar nada que sea tóxico ni para la planta, ni para otro insecto, ni para nosotros. Y la cantidad de cualquier cosa que nosotros ingiramos, ¿sí? Puede ser veneno o no. Va a depender de la cantidad, más que del producto en sí. Obviamente hay productos que nosotros vamos a tomar una gota, si tomamos cianuro nos vamos a morir, pero también podemos morir por tomar mucha agua. Entonces por eso la dosis hace el veneno, hay que tener ojo ahí. Siempre es recomendable, y por eso hacemos este tipo de talleres, para que ustedes empiecen a hacer tratamientos preventivos a las plantas. Por ejemplo, yo tengo un limón. Yo sé que mi limón sí o sí todos los años y durante todo el año ha tenido pulgones. Entonces, yo sé también que cuando llega el invierno, acá en Chile tenemos bajas temperaturas, por lo tanto eso va a hacer que todos los insectos entren en receso o estén en un huevito ahí esperando el calor y poder salir en la primavera. Ya, entonces tengo menos población de insectos. ¿Qué hago? Ya, va a llegar la primavera, empieza a subir la temperatura, entonces yo aplico algo que sea natural, que no afecte a mis plantas, pero que sí impida que estos insectos o se desarrollen o nazcan, si es que van a nacer, o despertar de su letargo, o lo repela de la planta y se vaya a otra planta, que se coma la flor, no la lechuga, ¿ya? Que la lechuga la necesito yo para comer. Y hago controles preventivos que van a ser mucho menos invasivos, van a ser más suaves y lo puedo hacer con algún insecticida natural, con algún preparado, algún casero. Hay muchos insecticidas caseros, ustedes buscan en internet y hay recetas, hay gente que lo ha probado, hay huerteros que dan su receta. Pero como lo hablamos en un principio, cada casa, cada caso, cada huerta y cada persona es diferente. Entonces yo no puedo decir, veo un pulgón, ya le voy a tirar ese spray insecticida de ajo que encontré en internet.
Sí, se lo puedo tirar, lo puedo hacer, pero tengo que pensar que a lo mejor no le va a servir. ¿Ya? Tengo que ir probando cuál es el que sirve para mi lugar. En internet hay un montón de insecticidas caseros. Aquí hay una lista de 18, así de pasadita. Yo recomiendo que hagan controles preventivos con alguno de estos insecticidas o con algún repelente o con algo de algún manejo, pero que sea preventivo. No esperen a que la planta tenga ya los síntomas de que está plagado. Otra forma de controlar, porque al igual que las bacterias, no todos los insectos son malos, y aquí tengo unos insectos que son los más hermosos de la vida, que son los controladores biológicos, que no son fitófagos, de hecho son medios carnívoros, comen otro tipo de insectos, son caníbales, como diría en el humano. Por ejemplo, la hermosa y majestuosa chinita. ¿Ya? La chinita tiene un ciclo de vida que no todo el mundo conoce, esa es un poco porno esa foto. Todos conocen la chinita de esta forma, ¿cierto? Pero la chinita tiene diferentes procesos. Estos son los huevitos. ¿Ven que puedo confundirlos yo con los huevitos de la conchuela? Vayan al jardín después en primavera y busquen este tipo de huevitos. Y se van a dar cuenta que no son iguales, son un poquito más grandes y están puestos de esta forma y están como anclados a la hoja. Después de los huevitos salen estas larvas que tienen este ciclo, ¿ya? Porque esta también se ve mucho, porque es muy activa, se mueve. Luego se ancla nuevamente y empieza su metamorfosis de esta forma hasta llegar a la adulta. Así que cuando vean esto, no lo maten, protéjanlo, son las chinitas y las chinitas que comen pulgones. Fantástico, ¿cierto? Porque es un controlador biológico. Pero ¿qué pasa si yo le aplico un insecticida para el pulgón, porque tengo pulgones, vamos a hacer una cuestión de ajo o de ortiga o de no sé qué, y si le afecta a la chinita, a lo mejor no la va a matar, pero la puede espantar. Y yo la necesito en mi huerta. Entonces, esos son los manejos que ustedes tienen que ir viendo cuál conviene, cuál no, cómo lo ataco sin matar a estos insectos que nos sirven. Hay otros insectos, por ejemplo, esta avispita, que pone sus huevos, ahí está, tienen como una lanceta al final y se llama ovipositor y pone sus huevos dentro de estos pulgones. ¿Y qué hace el huevito cuando nace la larvita de la avispa? Se empieza a comer el pulgón por dentro, ¿ya? Hay otra avispa que está mucho aquí en el cerro, que es grande, que no es fitófaga ni nada, pero que hace esto mismo, pero en las tarántulas. Y es una avispa, se llama avispa come tarántula o algo así. Hace esto mismo, pero con las tarántulas. Aquí en el cerro, en la región metropolitana se ve mucho. Y esa es una avispa que si a ti te pica es el dolor más grande que puedes sentir en la vida. No te mata ni nada, pero es un dolor increíble. Bueno, hace este mismo sistema que parasita a otro insecto, en ese caso la tarántula, y así los mata. O sea, también es una forma de controlar. Y Ay, se me olvidó. Pau, el nombre de la... Bueno, de ese me voy a acordar. También se come... La crisopa. Crisopa, me acordé. Se come Ya que también yo los también voy a pulgones. hablar de eso de ahí también. Ah, ya, entonces no lo voy a dar mucha vuelta. Bueno, controladores biológicos que hay que tener ojo para no matarlos. Otro, lo que habíamos hablado, tenemos estas plantas que son cebos, que yo atraigo a los insectos fitófagos a este tipo de plantas para que no se vayan a comer mi comida, básicamente. Y ahí hay muchas plantas que podemos poner como la caléndula, la menta, la ruda, la salvia. Y también sirven para atraer otro tipo de insectos como los insectos que son benéficos para nuestras plantitas. Eh, para los hongos, es difícil controlar hongos, ya por eso es súper bueno prevenir. Siempre es mejor prevenir que curar, decía por ahí una propaganda. Y encontré, buscando huerteros, buscando ahí en internet, eh,
este sistema, para que ustedes después se puedan meter, no sé si lo conocen, pero yo no lo conocía, de una huerta orgánica de Corea, que tienen un estilo de cultivar y de cuidar la huerta súper ecológico. Ya, revisen esta cuenta, hay un libro y está en español, se puede comprar por internet. Y acá hay un preparado, si ustedes buscan específicamente en YouTube, le puse acá, bricolaje germicida natural ultra potente, Hadam Sulfur sin calentamiento, que es con azufre. Ya es una preparación con elementos naturales, inorgánicos, bueno, hay una mezcla ahí de cosas, y se aplican a las plantas para controlar básicamente hongos foliares. Tienen otros beneficios que si ustedes se meten ahí van a verlo, y al parecer es muy, muy fantástico. Hay después les voy a dejar el dato de una persona en Instagram que lo hace, lo fabrica y lo están distribuyendo en Santiago. Él es de región, no sé de qué parte, pero en Santiago lo están distribuyendo. Me piden después el dato. Es una alternativa para el control. Yo lo veo porque si ustedes están muy, muy plagados con esto, con un hongo o con algún insecto, hay que a veces tomar medidas drásticas. Y esa medida drástica no tiene que llegar a ser un insecticida sintético, ¿ya? Porque son muy tóxicos para nosotros. Ya, lo mismo con los hongos y las bacterias. La verdad es que identificar que, si es virus, si es bacteria, cuál es, cómo ingresa, tomar las medidas preventivas, el uso de semillas u órganos que están certificados libres de virus, vienen con estos estudios que son las semillas que compramos en el mercado, básicamente. Ya nosotros somos de los que nos compartimos semillas, entonces igual hay que tener ojo de lo que yo estoy recibiendo y lo que estoy poniendo en el suelo también. Pero lo más importante es tomar las medidas preventivas, ¿ya? Para los virus y para las bacterias. Ya, esta parte entonces vamos a seguir conversando de este control biológico y voy a dejar a la Pau para que, voy a dar el pase para que ella continúe. Ya. Me Yo voy a avisa si apagar aquí. nos, me avisa si se escuchan mucho los pajaritos, pero no sé cómo hacerlos callar. No, dame un segundo que voy a bloquear mi micrófono para no interrumpirte. Me parece que alguien, ay, ¿Mm? me parece que alguien llegó entre medio. Voy a ver si lo puedo agregar. Bueno, no se te vaya a... Bueno, para ir avanzando con el bla bla del control biológico, tal como lo señaló la Fabi, hay varios, o sea, una vez que conocemos a nuestros insectos, cómo es su aparato para alimentarse, cómo es su ciclo reproductivo, cómo es su forma, nosotros podemos sentirnos un poco más a caballo al momento de tomar alguna decisión de control. Yo les voy a hablar un poquito desde la visión más conservacionista, desde la agroecología, eh, que en el fondo lo que promueve es biodiversificar los agroecosistemas. Y en este caso vamos a hablar también de los jardines y de las huertas caseras, porque eso ya es un ecosistema completo, tiene que ver y está relacionado con lo que pasa en el patio de tu vecino, eh, todas las funciones y las características se interrelacionan, ¿cierto? Entonces, en la visión de agricultura sostenible y conservacionista, el manejo de plagas lo que busca es reducir gradualmente los problemas asociados a usar plaguicidas, precisamente, para mejorar el rendimiento Esta visión es más como para una agricultura más grande, pero lo podemos adaptar claramente a nuestros pequeños espacios. Y principalmente para minimizar los daños al ambiente y a nuestra salud.
Entonces, las acciones que promueve en esta visión más conservacionista es promover la biodiversidad, sustituir los plaguicidas químicos por productos alternativos, como estaba contando la Javi, e implantar un manejo agroecológico de las plagas. Altieri habló en el año 92, en esos tiempos, bueno, que la agroecología se viene estudiando desde tiempos inmemoriales, solo que ahora tiene más moda por el tema del cuidado ambiental. Entonces, cuando hablamos de agricultura ecológica, estamos hablando de biodiversidad y del respeto hacia la naturaleza de conservación y de compromiso a mantener una serie de factores que han existido desde hace muchos años y que con la mano del hombre han sido alterados negativamente. Entonces, como cada organismo, cuando entendemos que cada organismo es útil y necesario para la vida, eh, nosotros tenemos que hacernos cargo y reconocer a estos pequeñas partes de esta gran red de la vida. Entonces, por eso es súper interesante todo lo que habló la Javi, porque desde la base de la entomología o de los sistemas agrícolas, tenemos que aprender a reconocer lo que tenemos ahí, lo que es bueno, lo que es malo, cómo se alimenta, en qué momento explota y se transforma en una plaga, por qué pasa eso. Entonces ahí nuestros ojos y una buena lupa, que se los recomiendo desde ya. Nosotros aquí tenemos una lupa y Jorge tiene algunos conocimientos de entomología, algunos hartos conocimientos, harta experiencia. Entonces nosotros nos entretenemos mucho mirando bichitos. Yo no sé mucho, la verdad, sino que hasta hace poco que me estoy interiorizando más en este tema. Y es fascinante porque te das cuenta de cómo la biodiversidad se transforma en una biodiversidad funcional. O sea, lo ves desde ese punto de vista. Y como contaba la Javi, si nosotros no conociéramos el ciclo de la chinita en esta imagen, tenemos ese pequeño insecto que si cualquier agricultor o cualquier persona en su huerta lo encuentra y no sabe lo que es, se asusta y va a empezar a aplicar cosas y va a estar matando a uno de los mejores controladores biológicos que tiene la naturaleza. Dale, Javi. Entonces, tenemos tres grandes temas aquí a considerar. Uno, el primero es la interacción entre los actores. Ahí es fundamental conocer lo que tenemos, como lo estábamos hablando recién, saber cómo funciona, para entender que todo lo que está sucediendo en la huerta tiene una relación, buena o mala. No, aquí como que no hay juicio de valor, porque es la vida misma la que se está desarrollando ahí, en ese sistema. Un factor muy importante es el suelo y la biodiversidad. Sin un suelo fértil no tenemos vida encima de esto. Entonces, por eso se recomienda mucho. Bueno, la visión más conservadora es que tratemos de no labrar tanto el suelo, de no removerlo tanto, de dejar los barbechos encima, de dejar zonas en reposo, de hacer rotación de cultivos para que precisamente la microvida que hay en el suelo no se altere tanto, porque la microvida que no la alcanzamos a ver a veces ni con una lupa, que está imbrincada a nivel de raíces o en el suelo, eh, tiene mucho que ver con lo que sucede sobre el suelo, o sea, hacia nuestra planta. Ahí también está el tema de evitar un poco la utilización de abonos sintéticos que puedan interferir en la ruta bioquímica de la microfauna en el suelo. Y como tercer tema, así como muy, muy importante en esta visión, es la polinización y la biodiversidad. Es súper simple esto, porque sin polinización, que es uno de los principales servicios del ecosistema, no tenemos biodiversidad. Entonces, aquí donde viene la propuesta bueno, de mucho, mucho tiempo atrás, y viene esto casi de los conocimientos ancestrales, de mantener setos florales o cultivos auxiliares para repeler o para prevenir o para atraer ciertos tipos de insectos, para bien del cultivo que a uno le interesa proteger más. Ahí tiene que ver también, ahí va a aparecer la pregunta que nos hizo Benjamín, parece. Un poquito más adelante lo vamos a hablar. Entonces, a grandes rasgos, que ya también lo habló harto la Javi, el control biológico se hace por patógenos. Aquí tenemos a los hongos, las bacterias, los virus, los protozoarios.
Ejemplo, el Bacillus thuringiensis que controla orugas, es una bacteria. El Bacillus thuringiensis es una bacteria que lo aplica, lo vende la gente, lo compra el agricultor. Si tiene demasiadas orugas que le estén comiendo, las orugas es una de las etapas del ciclo de la mariposa, que es la más voraz, la más voraz. Los parasitoides, aquí tenemos la avispita que mostró la Javi, que parasita los pulgones. Ahí también está en esa foto, en la foto de abajo, es donde puede mostrar la Javi, que está insertando el ovipositor para dejar un huevito adentro del pulgón. Y ahí a veces para nosotros es súper importante conocer esto, porque si vamos a la huerta y vemos entre medio los pulgones, esos pequeños globitos dorados secos, que si uno los aprieta no tienen nada adentro, ese fue un pulgón que estuvo parasitado. Entonces de adentro del pulgón se crió la cría de esa avispita. Entonces el ciclo funcionó perfecto. También tenemos la mosca minadora, que se cría, que empieza a desarrollarse su larva en el mesófilo de la hoja, es muy a través de la hoja, pero hay una microavispa que le encanta sí, para cada enemigo o sea, para cada depredador hay un enemigo natural. La naturaleza es muy inteligente. Entonces aparece la microavispa, que es la tricograma, que también hay productores de tricograma y la venden en cajita y tú la insertas en tu huerto si tienes demasiado ataque de justamente a lo mejor esta larva de esta mosquita y, y a través de la hoja la microavispa la mira, la ve, se alimenta de ella o le parasita sus huevos. También tenemos a los depredadores, como contó la Javi, el caso de la chinita que come los pulgones, que es un caso clásico. Ahí está alimentándose súper bien. Y las hormigas me gusta agregar este dato que estaba para el ciclo que habló la Javi, que las hormigas son las ordeñadoras de los pulgones. Estuve viendo unos videos ayer súper entretenidos, si quieren buscarlos en internet, hay harto que ver. Como la hormiga espera precisamente el momento en que el pulgón ¡plup! Le sale la gotita de savia o de dulce que está succionando de la planta, pero que al pulgón no le sirve y lo desecha por su ano. Y viene la hormiga y ¡plup! Se lo chupa, se lo come. Entonces como que todo el tiempo está ordeñando pulgones. Muy divertido. Y tenemos como otro control biológico a través de los fitófagos, que por ejemplo las crisopas, yo sé que lo teníamos en la foto anterior, que en el estado larvario controla los pulgones, trips y mosquita blanca. Entonces, como idea central o general de esto, cuando ataca una plaga, hay que preguntarse primero por qué los enemigos naturales no están haciendo su pega. Y ahí es donde uno tiene que empezar a cuestionarse, ¿está desequilibrada mi huerta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué podemos hacer para que para mantener un relativo equilibrio? Porque el equilibrio creo que nunca se logra, sino que es una búsqueda eterna hacia él. Podemos proponer, dale avanza a la otra, Javi, por favor. Podemos proponer el uso de setos florales o cultivos auxiliares. Ah, eso está en la otra. Pero aquí como ideas centrales entonces, para darnos cuenta de diferentes daños, eh, tenemos que entender una premisa. Las plantas avisan. Las plantas avisan a través de sus metabolitos de las sustancias químicas cuando se sienten muy atacadas por algún insecto. Y estos metabolitos salen al ambiente y son captados por su controlador natural. Es súper como mágica la cuestión, como avatar. Por lo tanto, si no dejamos que haya un poquito de daño, el enemigo natural no se va a dar por enterado. ¿Me entienden? Aquí hay un poco, este es el paradigma para la agricultura tradicional, porque ¿cómo voy a perder un porcentaje de mis cultivos para ver que llegue el enemigo natural? No, 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 no. Pues apliquemos químicos nomás a todo. Eso diría un agricultor tradicional tal vez. Entonces, desde el punto de vista conservacionista, hay que como que dejar que la naturaleza funcione sola y saber que tal vez tengamos que dejar algo al sacrificio o como dice la Javi, ser generosos y compartir también de nuestra huerta a a toda la vida que hay en este agroecosistema. Pasa lo mismo con las malezas, que es en el fondo un paradigma que tenemos que romper porque en muchas de las malezas, por lo menos
Aquí para nuestro caso en Chile tenemos la floración necesaria. Bueno, cada maleza para cada país, y en Chile ya tenemos muchas malezas que están muy adaptadas a nuestro ecosistema. Entonces, para cada maleza hay un organismo específico que, que sirve y sobrevive gracias a esa floración. Entonces, lo que nosotros hacemos es sacar las malezas, que probablemente va a ser la única flor para albergar la vida de un enemigo natural. Nosotros lo que tenemos que promover es el cuidado de estos enemigos naturales para que en el momento que aparezca una plaga o se nos escape se escape del control se escape su población a un nivel que sea dañino, tengamos los enemigos naturales cerca. Por ejemplo, hay algún dato muy importante, saber que para los enemigos naturales chilenos les gustan las flores pequeñas y de amarillos y de blancos. Entonces, generalmente son esas las flores que dan nuestras malezas. Entonces ahí tenemos que como cambiar un poquito la visión tal vez de nuestros jardines y sí dejar florecer malecitas. Avancemos en la otra porque ahí vamos a hablar un poco más. Ah, no, espera, devuélvete un poquitito. En la segunda imagen, bueno, en la primera tenemos el diente de león, maravilloso con su flor, que después genera su propia y tan eficiente diseminación a través de los vilanos que soplamos nosotros, esa pelotita. Y en la derecha, las orugas de mariposa que se están comiendo una espuela de galán. De ahí viene el controlador, o sea, el cultivo ideal para tener entre medio de un huerto de coles, de brócoli o de repollo, de coliflores. Por ejemplo, poner espuelas de galán, siempre tener espuela de galán en la huerta, porque ahí van a estar las orugas, pero no se van a ir a tus coles. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay un término de un poquito de sacrificio y de atracción. Pues las mariposas van a preferir ir a dejar ahí su huevito y sus larvas a dejarlas en tus orugas. Va, en tus orugas, en tus flores. Avanza nomás la otra. Entonces, ¿qué es lo que pretenden estos setos o cultivos auxiliares? Es ofrecer un buen alojamiento a la biodiversidad. Tenemos muchos ensayos ya, es algo que se está todo el tiempo afinando. Hay harta información, si quieren después me piden algunas cosas que conseguí en estos días, súper interesantes, experimentos y ensayos de línea y hartas cosas que se están haciendo con nuestras especies, con lo que tenemos en Chile, para no tener que introducir tanta cosa extranjera. Eh, por ejemplo, ahí tenemos unas viñas con unos setos maravillosos de amapola. Abajo una mezcla maravillosa también de caléndulas, me parece que son, en viña. Y aquí toco la pregunta del Benjamín que preguntó, ¿cómo dijo? ¿Existen cultivos que no les gusta a la mayoría de los insectos para poner en su huerta? Bueno, la caléndula es uno de los mejores repelentes y lo están mezclando mucho con alisum, que son unas florcitas blancas chiquititas. Esa combinación creo que está funcionando súper bien en los huertos para repeler. Entonces ahí también viene la forma en cómo nosotros vamos a poner el parche o el corredor dentro de nuestro jardín o dentro de nuestra huerta. Simplemente los setos son hileras de árboles o arbustos florales o plantas herbáceas donde también crecen hierbas silvestres que generalmente se sitúan en los bordes de las parcelas de cultivo, en los terraplenes y o siguiendo los cursos de agua que atraviesan el campo, ya sea con cultivos anuales, invernaderos o frutales. Esto también se puede aplicar en los jardines de casa. Las interacciones positivas van a incluir entonces que el cultivo de auxiliar es más atractivo para las plagas que el cultivo comercial. Entonces ahí estaríamos denominándolo como cultivo trampa. El cultivo auxiliar también es atractivo para los depredadores de plagas de insectos, proporcionando néctar u otra fuente de alimento que mantiene al depredador cuando no está presente el insecto plaga, lo que permite una mayor población del depredador. También yo he escuchado harto en este tema hoteles para insectos, que creo que en las huertas se está aplicando harto, que son cajones llenos de flores, pero no cualquier flor, porque también hay que saber qué es lo que va a atacar a tu huerta para saber qué flor poner, para saber qué enemigo natural atraer. ¿Te das cuenta? Entonces,
tiene que ver un poco con harta observación de terreno, de tu casa, de tus plantas, de lo que tienes como mayor plaga, para saber qué poner. Avanza la presentación. Ah, bueno, y aquí hay algunos ejemplos. Ahí está la flor de Alyssum que les estaba contando recién, esa blanquita chiquitita que se ve en la E, la imagen E. Lo están usando como corredor en una parcela, no sé qué, parece que era para lechuga, no me acuerdo bien. Bueno, las flores de yuyo también son súper ricas para atraer a los enemigos naturales. Eh, lo que les decía hace un ratito, que los insectos chilenos prefieren flores blancas y amarillas, también pequeñas. Ejemplo de flores de los yuyo, hinojo, zanahoria, cilantro. Dejar florecer los cilantros, dejar florecer el perejil, las zanahorias, porque esas flores tipo umbelas y con flores bien pequeñitas atraen a los enemigos naturales que tenemos en Chile. Eh, Ahí está la mezcla buena para tener cultivos de lechugas limpios, poner en el contorno alisum mezclado con yuyos y cilantro. Son buenas mezclas. Se está descubriendo también que la chinche pintada, que fue una plaga súper terrible hace un año atrás, hace 2 años atrás, que fue muy terrible, que hizo que se perdieran muchos cultivos de hortaliza en la zona central, me parece nomás, que creo que la controla la chinita, la avispa, y hay algunos hongos que también se están utilizando para controlar este chinche. ¿Me queda otra presentación o esa es la última? Ah, vuelve a la anterior para dar las últimas ideas. Entonces, aquí como clave para esto, para mantener flores en nuestro huerto que atraigan, que funcionen como buen alojamiento para nuestros enemigos naturales, tenemos siempre que dejar florecer algo. Tenemos que considerar también hacer cascadas florales para mantener durante todo el año floración. Y ahí hay que ir más o menos estudiando qué cosas se pueden mantener. Yo me sorprendí que en el invierno decía, pucha, que está fome la huerta porque no hay flores, pero rápidamente las habas ya tenían flor, hay que sembrar tempranamente, algunas cosas que nos vayan a servir para este fin. Eh, el color y el follaje, que sea bien variado en color y en estructura, porque mientras más rico sea el ambiente, más enemigos naturales y bueno, también lo, eh, a veces las plagas, cuando no hay cultivo para atacar, llegan a estos setos y caen en el fondo en una trampa, porque está con los enemigos naturales dentro. Entonces funciona súper bien para prevención. La caléndula es súper buena planta para repeler insectos en cultivos de tomate, por ejemplo. Los tajetes para prevenir ataques por virus. Los crisantemos son súper buen repelente para los pulgones. Y también hay cultivos que, o sea, no necesariamente flores, así como flores de corte, flores bonitas. Los tréboles también dejarlos florecer. Por ejemplo, vi un caso súper que no me había imaginado, la berenjena, utilizarla como cultivo trampa en un invernadero de tomates cherry. Entonces, es súper importante primera cosa, así como para cerrar ya el tema, conocer lo que tenemos en la huerta, conocer que perdón, me saqué el micrófono, saber qué cultivos queremos tener para más o menos prepararnos con su plaga específica, para saber a qué enemigo natural llamar. ¿Me entienden? Entonces todo tiene que ver con el reconocimiento de nuestra huerta, de nuestras flores y, y nada, pues eso es como a modo general. ¿Quedan preguntas? Ah, me hice una pregunta también. Javi, si quieres, entra porque ya terminamos aquí la presentación. Alguien preguntó qué opinábamos sobre el aceite, sobre el jabón potásico con aceite de NIM, no sé cómo se pronuncia. Nem. NEM. Yo creo que en lo personal y desde mi visión, por lo menos, todo lo que sea control con
sustancias externas o ajenas a la naturaleza de la huerta, hay que dejarlo para el momento crítico, cuando es mucho. Como decía la Javi delante también, si se te escapa la plaga, si no pudiste ayudar ya a los enemigos naturales o no alcanzaron a llegar, no queda otra que aplicar pero hay que tener en cuenta que cuando uno aplica solamente para pensando en un insecto que te está haciendo daño, también estás repeliendo a otros insectos, a los buenos también, a los que son los enemigos naturales. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta. Así es. Bueno, eso, el aceite de neem y el jabón potásico se podrían utilizar, o yo los utilizaría, eh, si yo veo que tengo insectos fitófagos en mis plantas, sobre todo si son picador, chupador, que son los que se proliferan, pero súper rápido. Cuando yo veo que hay presencia y estoy empezando la primavera o están empezando las temperaturas, yo lo aplicaría de forma preventiva. Incluso ahora, por ejemplo, hoy, 21 grados, imagínate, 21 grados en agosto, Mm, es muy alta temperatura, entonces muchos insectos están saliendo. sí, Y aquí estos está lleno. En insectos, este momento estoy llena de bichitos, mosquitas, pequeñas avispitas, pequeñas abejas silvestres, muy chiquititas. Y todo eso es mi biodiversidad y muy anticipada encuentro yo. sí, porque si viene una baja temperatura o una lluvia o una helada que todavía podría ser, los va a matar a Sí, todos, pues esos son los insectos que vamos a necesitar o que nos van a atacar nuestra huerta en la sí. primavera. Entonces Me- hay que tener ojo ahí. Yo controlaría, por ejemplo, saliendo del invierno, entrando a primavera, con estos naturales como el aceite de NEM para prevenir los pulgones y los chupadores. pero Pero solo primero. ese es cuando tenéis plaga. Cuando la tienes ahí la plaga, aplicas el Clenem. Como que creo que no es tan Pero cuando preventivo, es más curativo. sí, no, el aceite de NEM es natural, es de una planta. Y yo todos los naturales no los veo tan curativos, porque tenés que aplicar mucho. Ah, Y bueno, sí, pues la dosis hace el veneno, como decís tú, claro, pero también agarra varios insectos, entonces hay que tener ojo. sí hay que tener ojo ahí. Mm, Por eso quizás cuando uno vea que se le está como saliendo de las manos ya un poco antes de que ya quede la escoba, yo ahí lo aplicaría. sí, Por ese criterio de cada uno. También sería ir a buscar a las cortezas de los árboles chinitas y sí, sembrarlas, también. digamos, en nuestro huerto. Si tengo mucho Oye, pulgo, por ejemplo. sí, pues donde veas una chinita, te la traes de invitada a tu huerto, a tu alojamiento. Mira, Claro. me preguntaron para qué sirve el crisantemo, para repeler pulgones. Tiene una cosa que se llama piretro, que es una sustancia química súper buena. Y yo vi en el sur parcelas enteras con puros crisantemos por el contorno de la parcela, muchos, pero eran unos crisantemos chiquititos, como enanos. Súper buen repelente. ¿Los chanchitos de tierra y gusanos benefician las plantas? Claro que las benefician, pero las benefician porque están descomponiendo la materia orgánica a nivel suelo. Eso sería mi aporte. Quería tocar ya. Depende de los gusanos también. Y lo Sí, mismo, depende, si yo hago escarbo un poquito y tengo 1 millón de chanchitos de tierra, la verdad que sí podría perjudicar a mis plantas de ahí. Entonces ahí hay que tratar de buscar, de esparcirlos, no sé, hacer algo, un control, llevarlo a la compostera, por porque ejemplo. ahí los chanchitos son ideales en las composteras, o los que tienen vermicompostera también, porque ellos hacen la primera descomposición. Mm, Después viene la acción de las lombrices, por ejemplo, que les gusta comer la cosa más pulposa, más compostada. cuando ya está compostado, claro. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, los queridos participantes? Se salió Benjamín. Bueno, como decía la Javi, esto es un esbozo de todo, pero es bien introductorio como para que se den cuenta que el que conoce cuida y el que comprende se responsabiliza. Entonces, son cosas que aprendemos a conocer lo que tenemos en la huerta para cuidarlo y para atraer la biodiversidad, en el fondo. Creo que por ahí va la mano hoy en día. Así es. Ya pues querida Javi, creo que estamos listas. Ah, ahí apareció Benjamín. Ah, las caléndulas repelen.
repelen a algunos insectos, pero también atraen a otros, como algunas mariposas y algunos polinizadores. Pero su olor tan fuerte repele pulgones, mosquita blanca, las tijeretas en el huerto. ¿Qué problema podrían causar? Las tijeretas son súper Las descomponedoras. tijeretas son... No, las tijeretas contrólalas porque se reproducen rápidamente y son voraces, son muy voraces, porque El ellas no aparato esperan. bucal, ¿Ah? el aparato bucal también de las tijeretas. Sí, pues es súper cortador, entonces va cortando Sí, todo y hay una plantita nueva, por ejemplo, las plantas nuevas, ahora que está empezando a crecer todo en la huerta, plaga de tijereta no te va a dejar nada parado. Y ahí como consejo poner hartas trampas de cosas plegadas, por ejemplo, cartones arrugados, cartones corrugados por todo el borde. Entonces tú todas las mañanas tenés que ir a sacar estos cartones y deshacerte de las tijeretas porque se meten en rendijillas. Yo ponía los conos de confort todos doblados o le ponía muchos papeles adentro de los conos de confort, pero que queden como así, como oportunidad para que ellas entren, buscan refugio. claro, Y pues. ahí se atrapan y tú después te tienes que deshacer de ellas. Se las tira de las gallinas, se tira. O poner las gallinas claramente en la huerta, porque ellas se las van a comer a todas. Ese es un súper buen control. La Pao pregunta, si les vamos a enviar, mira, yo todas estas presentaciones las grabo y te puedo enviar el link porque yo las subo a YouTube, pero no son públicas. Entonces yo te envío el link y te autorizo para que tú los vuelvas a ver, anotes y todo, y puedes acceder cuando quieras, pero no las dejamos públicas porque la idea de nosotras es que la gente que realmente se interesa se acerque, entre, venga, qué sé yo. Pero sí, sí les podemos dar todos los datos que quieran y la Sí, yo información. Sí, les voy a compartir ahí para que la Javi cuando comparta la presentación, agrégale Javi un anexo que te voy a mandar de esto mismo, de los setos florales, porque salen como cómo hacerlo, en qué fijarse. Eso está ya. súper bueno, de línea. Sí, lo dejamos todo ahí como dicen los Ujú. youtubers, en la cajita de comentarios. Es que nos En la falta así cajita de ponerle la cosita. información. Y dice alguien preguntó, quiero responder la última ¿Qué pregunta, opinan de dejar los rastrojos en el mismo lugar para que se composten? súper bueno, po. O sea, para mi punto de vista es súper bueno. Mm, Deja los rastrojos, o sea, tú sacas, por ejemplo, si tenés yo hice eso ahora, no se los voy a mostrar porque está muy... Se me va como la señal. Voy a tratar. Los dejas ahí, tú sacas tus malecitas, preparas el terreno para trasplantar o para sembrar y dejas las malecitas a un lado. Entonces, para la próxima temporada, cuando vayas a cambiar de plantita, siembras en ese lugar. Haces una especie de camellones de malecitas. Y en ese pedazo de suelo que va a quedar cubierto por tu rastrojo, va a suceder toda la vida que tenga que suceder. La descomposición, mira, entonces sí se nota aquí. ¿Se nota? Si tienes que mover la cámara lento para que se pueda... Y ahí me quedé tranquila. Mira, viste, limpié todo el pasto porque había demasiado, no podía sembrar nada, plantar nada. Y entre medio puse unas plantitas. Y Lo único dejé, que... Dale. ¿Mm? ¿Se ve? Sí, Voy a poner aquí al asunto. yo lo único que diría al respecto de eso es que los rastrojos, los restos de poda, todo eso, dejarlo, excepto si identificas que tiene algún hongo en la hoja Ah, claro, o si la claramente. planta Yo está dejé, yo enferma. dejé todo esto porque todo esto estaba sanito. Todo esto estaba sanito y es un aporte de nutrientes a mi mismo suelo. Este suelo estaba súper pobre y como yo he ido dejando la cobertura vegetal, después la saco, lo dejo que se desintegre. La próxima temporada esto se va para allá y aquí va a estar rico para cultivar, para sembrar. Así que buena forma. Ya, ese era Oye, mi aporte. pregunta Eugenia, que dice que solo tiene plantas en macetero, ¿qué hace si parece que se dañó con arañita roja? Primero tienes que identificar si efectivamente es arañita roja. Ya vimos Claro. los datos. Si tienes alguna lupa, con una lupa de estas, no con mucho aumento, podrías llegar a ver las arañitas en el embés. Si es que Ujú. tiene mucho, va a ser fácil identificarlas. Y si tiene mucho,
Bueno, hay dos alternativas. O le tiras un acaricida súper fuerte y químico porque es lo único que los va a matar en esa altura, en ese momento. O deshacerte de la planta, ya, tiene raudal. Sí, sí, yo iría como por la segunda, así que no es una planta así como una orquídea, como algo que tú Claro, añores algo. demasiado, sirvió como cultivo trampa, po, y mejor sacarla porque si no te va a contaminar, la arañita va a salir de ahí Y a poblar todas tus otras plantitas. claro, sacarla, meterla en una bolsa o sí, en una bolsa, en una caja plástica hasta que la planta se muere y se mueran las arañitas. Y Al luego sol eso ahí para ya, que se seque. claro, y luego eso ya se puede compostar, no sé, lo que tú quieras. En Ujú. realidad, hasta te lo puedes comer si quieres. Claro, Porque los insectos son pura proteína, así que no te va a hacer mal. sí, Pero lo importante es que al sacarla, no llegar y botarla, porque esas arañitas se van y se van a ir a claro. otra planta a buscar comida. Y ahí es la propagación. Qué bueno que les Fabiola, gustó el taller. sí, a Fabiola dice que tiene una planta, tiene unas habas con manchas rojas. Esas manchas rojas están Como roya, en las hojas, en el tallo, en el arriba de la hoja o por debajo de la hoja, en el as o en el en vez. claro. Pero me suena roya, porque otra cosa roja. En las hojas, por encima, en el as. Pero son más. Bueno, yo habría que verla, Sí, tendría que darnos una foto en verdad. sí, mejor porque así las mías están dando habitas ya. Mira, aquí les voy a mostrar una florcita de malecita, que no me acuerdo el nombre nunca de esta florcita. Mira, este tipo de biodiversidad es la que hay que promover en tus plantitas. Sí, Pau. Son florcitas nativas, chiquititas. O sea, nativas como malecita, lo que uno saca de Malesia, pero si lo deja florecer, es un buen alojamiento para enemigos naturales. Aquí andan unas abejitas nativas ahora comiendo. Y todo tiene que ver mucho con la observación de, la, de las personas. Sí, hay que conocer su huerto, conocer cómo se comporta. Si pueden ir a ver otros huertos en otra parte de la misma región, no el vecino, digamos, pero por ejemplo, la Pau que está cerca de Melipilla, ir a ver un huerto, no sé, a Colina. Entonces, O la casa de mi mamá, el Lampa, que veo hola, claro, el por ejemplo, extremo entonces ahí opuesto. puedes ver la diferencia entre el mismo cultivo, pero diferentes lugares y diferentes manos también. Yo soy una Claro. convencida que las manos que manejan las plantas también tienen mucho que ver. Eh, la Rox dice, si la planta muere por hongos, entonces se recomienda remover ese suelo antes de volver a plantar. Sí, Depende idealmente. también del hongo, Sí, pero pero la mayoría de las veces en donde tengas alguna enfermedad, siempre es bueno remover o tratar de matar ese hongo del suelo, porque si no pones otra planta y va a volver a lo mismo. sí, una buena forma para hacer eso probablemente sea hacer una como solarización, tirar la tierrita en una bandeja y ponerle un plástico transparente, bien ¿Mm? sellado todo y dejarlo al sol. Entonces ahí con el sol va a brotar la vida, pero no va a poder sobrevivir porque le va a faltar oxígeno. Va a quedar todo sellado. ¿Se entiende la idea? Mm. ¿O muy compleja? Las altas temperaturas también. Ujú. Depende de la época del año, depende del hongo, depende de hartos factores. Todo siempre Sí, depende. Pero la regla general es que si tú tienes algo enfermo, claro, y lo sacas, tienes que, entre comillas, preocuparte del entorno, hasta de sí, la planta que tenía ahí al lado, porque la planta al lado también puede tener el hongo, claro. ejemplo. Por eso es importante el caso puntual. Pero sí, hay que remover el suelo, hay que airearlo y buscar alguna técnica o algún producto que se le pueda aplicar para poder combatir. Y no necesariamente químicos, pueden ser, Ujú. eh, no sé, pues cambiar el pH, por ejemplo, o si tú ya identificaste el hongo, poner una especie que sea resistente a ese hongo. No sé, hay muchos manejos que se pueden hacer. Sí. Bueno, yo creo que los dejamos por hoy. Las consultas, ¿saben qué? Envíenlas directamente a nuestro Instagram, así Instagram. público. Sí,
Puede que ser la por gente, mensaje de Instagram, puede ser por publicación, por publicación es entretenido correo. porque así ayudamos, tu pregunta puede ayudar a varios más. Si es que le achuntamos la respuesta. Claro, claro. Así que gracias por haber participado y aquí seguiremos y ya les contaremos un próximo. ¿Va a anticipar lo que viene, Javi, o no? Mira, queremos hacer un taller de compostaje Ujú. y de humus. Así que de Compostaje verme y lombricultura. eso, Podría ser toda la gama. exactamente. Bajo siempre la misma premisa que tenemos nosotras y el mismo estilo para la explicación. Sí, y ahí sí que va a ser con ejemplos prácticos, porque ahí tengo como que es más fácil mostrarlo, Ah, mostrar eso claro. que mostrar la biodiversidad es tan complejo, pero mostrar una lombricultura es más sencillo. Sí, bueno, este taller estaba hecho en esta época que no vamos a ver muchos insectos, pero era a propósito porque ya se viene la primavera y hay que estar preparados para no perder todo lo que estamos preparando para la cosecha después. Sí. Ya, yo me voy a hacer el almuerzo. Un abrazo grande, gracias por haber participado en este Gracias a taller. todos. Sí, nos vemos. De ahí nos llamamos, Javi. Gracias, Pau. Chao. Que Chao, estén chao, que bien. estén bien. Chao, tocaya. ¡Chao, tocaya! ¡Saludos por mil! ¡Besito, besito a los Hola, niños! hola. ¡A los niños! Gracias. Llámame cuando quieras, Felicitaciones va a a ser. todos. Gracias, Javi. Chao, cuídense. Felicitaciones. Está muy lindo el taller. Gracias, Chao. gracias, chao.